Reciban un saludo en este espacio de la virtualidad. Mi nombre es Carlos David Rojas Mora y en este momento voy a hablarles un poco de la evolución histórica de las corrientes de la epistemología como una asignación del curso de nivelación de la Maestría de Gerencia Deportiva en la materia de Fundamentos de Epistemología. A manera de introducción vamos a comenzar definiendo qué es la epistemología. De acuerdo a Briones, 1996, señala que es una rama de la filosofía que analiza los supuestos filosóficos de las ciencias, su objeto de estudio, los valores implicados en la creación del conocimiento, la estructura lógica de sus teorías, los métodos empleados en la investigación y en la explicación o interpretación de sus resultados y la confirmabilidad y refutabilidad de sus teorías. Dicho de otra forma, la epistemología viene a ser aquella rama, ¿verdad?, de la filosofía que se encarga de estudiar cómo el individuo, cómo la sociedad genera el conocimiento científico y lo valida y toma en consideración qué aspectos en el contexto de los valores de la sociedad son los que permiten decir que un conocimiento es científico o no. Es de destacar que a lo largo de la historia humana, la epistemología, de repente no reconociéndose con ese nombre, pero sí como rama del conocimiento, ha ido evolucionando por cuanto desde un principio de que la sociedad comienza a utilizar la razón como criterio para determinar la explicación de la realidad, se establecen métodos particulares para comprender cómo una cosa o cuándo una cosa o un hecho es cierto desde la explicación y desde la visión del ser humano. Indudablemente pues que esta forma de explicación está directamente influenciada por los paradigmas, modelos y valores que en el contexto de la sociedad predominan en ese momento. Vale señalar pues que a lo largo de la historia, en la medida en que los distintos paradigmas han ido cambiando, pues obviamente su influencia sobre la epistemología se ha dejado notar. Como señalan Martínez y Rojas, 2013, en la medida en que se suceden los procesos sociales, políticos y económicos, la lógica dominante se modifica orientando nuevos esquemas de valoración e interpretación de la realidad, al punto que las percepciones del mundo son distintas y el conocimiento que se genera varía, invalidando en algunas oportunidades el conocimiento previo. En esta oportunidad vamos a hablar de las siguientes corrientes de la epistemología: materialismo, empirismo, racionalismo, realismo, idealismo, dogmatismo, escepticismo, positivismo y el positivismo lógico. Indudablemente pues que haremos solamente un bosquejo de cada uno de esos elementos, por cuanto pues son bastante profundas dichas teorías. Vamos entonces primero con la corriente del materialismo. El materialismo es la doctrina o conjunto de doctrinas según las cuales todo lo que existe es materia. Es decir, solo existe en última instancia un solo tipo de realidad, que es la realidad material. La materia es así el fundamento de toda realidad y la causa de todas las transformaciones que se dan en ella. El materialismo es de orígenes presocráticos, es decir, de antes de Sócrates, con las posturas de los filósofos presocráticos Demócrito y Epicuro, quienes señalaban que los elementos últimos de la realidad son los átomos, partículas indivisibles e indestructibles que se mueven en el espacio vacío. Vale destacar, ¿verdad?, que en el siglo XX se presentan dos corrientes que se consideran dentro del materialismo, como son el materialismo dialéctico de Carlos Marx y Federico Engels, y el fisicalismo, que es seguido por algunos de los representantes del Círculo de Viena. El materialismo dialéctico, en este caso, para ellos la naturaleza es la materia que existe con independencia de ser pensada. El pensamiento y los fenómenos mentales se desarrollan a partir de la materia y deben ser explicados en términos físicos. En el caso del fisicalismo, tiene como premisa fundamental que un enunciado solo tiene significado si puede ser verificado. Con relación a los enunciados de tipo psicológico, ellos solo tienen significado si se expresan en una conducta corporal. Seguidamente, ¿verdad?, viene la corriente del empirismo. Esta corriente sostiene que todo conocimiento se basa en la experiencia.
Para el empirismo radical, la mente es una tabla rasa que se limita a registrar la información que viene de la experiencia. La experiencia representa el papel decisivo para el establecimiento de premisas a partir de las cuales establecer un nuevo conocimiento mediante procesos de inferencia válidos. En ciencias naturales se trata de comprobar exactamente los hechos mediante cuidadosa observación, poniendo por encima el factor empírico sobre el racional. En el empirismo, ¿verdad?, todo conocimiento se basa en la experiencia. Este fue desarrollado esencialmente por un grupo de filósofos ingleses, dentro de los que destacan Locke, Hume y John Stuart Mill. John Locke, ¿verdad?, delimita la existencia de una experiencia externa, una sensación, y una interna, que es la reflexión. Él se opone al racionalismo al señalar que la conciencia cognoscente extrae sus contenidos exclusivamente de la experiencia. La corriente empirista lo que fundamentalmente establece es de que la realidad se construye a partir de la experiencia humana, a partir de la sensación, y solamente es en este sentido en que las cosas tienen razón de ser. Porque si la cosa que se observa no se observa o no se vive, pues la misma no existe. Seguidamente está la corriente del racionalismo, ¿verdad?, que afirma que es posible conocer la realidad mediante el pensamiento puro sin necesidad de una premisa empírica. Los racionalistas establecen de que la realidad puede ser creada, estudiada, identificada a partir del razonamiento lógico de la razón. Es la posición de los tres más destacados representantes de esta corriente, como son René Descartes, Leibniz y Spinoza. Ellos establecen que solo la razón tiene capacidad de obtener por sí misma, mediante la deducción a partir de ideas innatas, otros conocimientos del tipo causa-efecto. Es decir, en la corriente racional, simple y llanamente el hecho se origina, aparece y tiene y cobra sentido cuando el mismo es explicado a través de la razón. Posteriormente está la corriente del realismo. Y bueno, esta corriente pues tiene varias subcorrientes. Dentro de ella está el realismo epistemológico, que señala que la fuente del conocimiento se encuentra en las mismas cosas, pues estas son reales independientemente de la conciencia cognoscente. Es decir, que el hecho de que una cosa exista no tiene necesariamente que estar relacionada a la percepción. Fíjense que se opone mucho a lo que es la corriente empírica. Dentro del realismo epistemológico, ¿verdad?, hay dos vertientes, como son el realismo metafísico y el realismo nociológico. El realismo nociológico tiene tres vertientes adicionales, que son realismo ingenuo, realismo crítico y realismo científico. En estas corrientes, ¿verdad?, de estas tres, la que más nos compete en este momento es la que refiere al realismo científico. ¿Por qué? Porque es a partir de allí en donde, tomando en consideración los preceptos de la misma, ¿no?, el hecho de reconocer, establecer, vivir y definir de que los hechos están presentes por el hecho de que están, no por el hecho de que se piensen, pues toma como base la apertura, ¿verdad?, para la construcción de lo que hoy por hoy se reconoce como conocimiento científico. Dentro de estas corrientes está Bertrand Russell, Guy Moore y Mario Bunge, muy reconocido filósofo español, el cual pues ha orientado, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, una gran cantidad de elementos que permiten pues determinar su existencia, la existencia del hecho y la comprobación de que los hechos, independientemente de su comprobación, pueden existir. Sobre todo es la base para darle sentido a las ciencias sociales como ciencia, ¿no?, que es una de las grandes discusiones del ámbito filosófico. El idealismo es otra corriente, ¿verdad?, y sostiene que los objetos físicos no pueden tener existencia aparte de una mente que sea consciente de ello. Es decir, que las cosas existen a partir de ser transformadas en una idea, de ser producto, ¿verdad?, de la interpretación mental de un individuo. Dentro del idealismo también se destacan dos tendencias, como son el idealismo objetivo o lógico, para el cual los objetos son engendrados por factores, causas o creencias que son independientes de la conciencia humana, y el idealismo subjetivo de Berkeley, que señala que los objetos que conocemos corresponden a nuestras sensaciones,
Los objetos existen porque son percibidos. Kant es otro de los representantes de la corriente idealista, y él basó su idealismo trascendental en que el conocimiento se apoya en sensaciones referidas a un mundo compuesto de fenómenos, pero de cuya realidad ni sabemos ni podemos saber. Pero la razón se basa en las apariencias que como sustancia y causas derivan de él y son independientes a toda experiencia sensorial. De igual manera, se destaca la corriente del dogmatismo. Según esta corriente, el conocimiento es simplemente posible. No hay forma de que el ser humano no conozca el mundo exterior, pues se da por supuesto el contacto entre el sujeto y el objeto del conocimiento. El dogmatismo piensa que los objetos son dados al sujeto en forma absoluta y no mediante función intermediadora del conocimiento. Los valores también existen pura y simplemente para el dogmatismo. De igualmente está la corriente del escepticismo. Según esta corriente, el sujeto cognoscente no puede aprehender el objeto del conocimiento, no es posible. Su foco es la función del conocimiento y no incluye el estudio del objeto. No existen verdades absolutas ni definitivas, solo existen aproximaciones que se yuxtaponen como agregados aproximativos que pueden ir ganando verosimilitud de certidumbre respecto de aproximaciones rivales. El escepticismo señala pues simple y llanamente que el hecho del conocimiento está radicado simple y llanamente a la intención de conocer el hecho. O sea, el hecho por sí mismo no existe. De igual manera está la corriente del positivismo. Según esta corriente, el conocimiento, para ser genuino, debe basarse en la experiencia sensible. El progreso del conocimiento solo es posible con la observación y el experimento, y según esta exigencia, se debe utilizar el método de las ciencias naturales. Dentro de los representantes de esta corriente se tiene a Francisco Bacon y Augusto Comte. Cabe destacar de que este es el nacimiento, ¿verdad?, de la base de las ciencias naturales, y es a través de esta corriente en donde se establece el método científico, teniendo una influencia sumamente enorme en la era moderna respecto a la generación de conocimiento científico. Todo aquello que no pudiera ser pasado por el sedazo del método científico y que se estableciera como conocimiento, era conocimiento vulgar y no conocimiento científico. Por último está la corriente del positivismo lógico. Esta surge a finales de 1920 y sus representantes se agrupan en el llamado Círculo de Viena. El núcleo del positivismo lógico está basado en un empirismo total. Acordémonos que la corriente empírica se basa en el contacto del individuo con el hecho estudiado, apoyado en los recursos de la lógica moderna. Fíjense que en el positivismo lógico la orientación es que el investigador se vive la experiencia de conocer el hecho estudiado, ¿verdad?, pero trabaja bajo un criterio y un canon de una interpretación del hecho a través del método científico. Los trabajos derivados de esta corriente se exponen con todo rigor, con la intención de eludir la ambigüedad. Es la rigidez de lo que señalamos como la rigidez del método científico, y esta influencia es clara en la metodología cuantitativa de las ciencias sociales. Como podemos ver, también hay otras corrientes interesantes, como es la fenomenología, la cual hace el estudio del objeto a través, más allá del sentido del empirismo como tal, establece la comprensión del hecho como un elemento sistemático. Igualmente está la filosofía analítica del lenguaje de Wittgenstein, muy interesante, porque este filósofo establece de que el hecho, para poder existir, tiene que estar comprendido en un vocablo. Si nosotros no tenemos el vocablo para explicar el hecho no tiene sentido, o sea, no existe, o al menos no es percibido por el individuo, ya que no sabe explicar cómo es y cómo se establece. Y la corriente de la hermenéutica de Heidegger y Gadamer, quienes establecen pues un análisis del contexto de las cosas desde su esencia y su contexto, que son las corrientes que hoy por hoy predominan significativamente en estas corrientes de la epistemología. A manera de conclusión, se pueden establecer dos principios con este breve y corto recorrido sobre el tema.
El primero, que las corrientes de la epistemología han surgido por efecto de la transformación paradigmática del mundo intelectual, pues a partir de esos procesos de cambio se definen las maneras de generar conocimiento y promover acciones para su comprobación y sustento en el ámbito de la ciencia. Y por otro lado, que la tendencia unificadora propuesta por el paradigma transmoderno orientan a la necesidad de no desdeñar ninguna de las propuestas y lograr su integración, debido a que las mismas se sustentan en aspectos lógicos del pensamiento, en donde se proponen aspectos derivados de la interpretación de la realidad. Muchísimas gracias, y esta fue la exposición sobre el tema solicitado.